Notablemente, desde mediados de la década del 40 en adelante, piensen todos los signos de gobierno que pasaron, digamos, durante ese periodo, ¿no es cierto? Hasta la década del 90 hubo 4 principios básicos en la política energética que se mantuvieron bastante estables. Uno fue el control de la propiedad, dominio y gestión de los recursos naturales energéticos en manos del Estado Nacional. O sea, el Estado era propietario de los recursos y controlaba su gestión. O era propietario o controlaba la gestión de la mayoría de los recursos, con lo cual de alguna manera fijaba los límites de la cancha para el resto, es decir, para los que no eran Estado de algún modo. Derecho de propiedad estatal, las empresas públicas nacionales o provinciales, y control de la situación mayoritaria en la totalidad de los segmentos o cadenas productivas energéticas, es decir, las cadenas productivas energéticas estaban controladas por el Estado. Es decir, ejercía su derecho de propiedad en las empresas públicas energéticas más importantes. Piensen en YPF, Gas del Estado, SECVA, Agua y Energía, y las empresas provinciales de energía que había en ese momento. Diversificación de la matriz energética, eso lo vamos a ver después. Había una estrategia que se había iniciado ya en la década del 50, con el gobierno de Frondizi, hacia fin de la década del 50, de alguna manera, y que se había mantenido, y que se rompe cuando se cambia, cuando se hace la reforma a principios de la década del 90, de tratar de ir disminuyendo el peso de las fuentes fósiles de energía y sustituirlas por hidroenergía, energía nuclear, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente autoabastecimiento. ¿Qué significa esto? En Argentina, por ley, la exportación de energía estaba prohibida. No se podía exportar energía. Eso fue modificado en la década del 90. Entonces todo esto se alteró. Primero, obviamente, hubo un proceso de concesión, privatización de las reservas de petróleo, ¿no es cierto? Como les dije, no se privatizaron las reservas, se concesionó su uso, que es un bypass, por decirlo de alguna manera, es un artilugio para, de alguna manera, hacer lo mismo, pero de otra forma. Se transfirió el derecho de propiedad de las empresas públicas más importantes de Argentina. Inclusive Argentina hizo algo que hicieron muy pocos países en el mundo, como fue transferir el derecho de propiedad de su empresa petrolera. Que ese es para mí el error más grave, de alguna manera, que se cometió. Se abandonó la diversificación de la matriz energética, esto se dejó en manos del mercado. Era el mercado el que definía cuál era la energía que se iba a producir. Y finalmente se dio libre disponibilidad. Es decir, las empresas que producían petróleo, gas o electricidad podían hacer con ese producto lo que quisieran, es decir, destinarlo al mercado interno o exportarlo. Si ustedes piensan en la década del 2000, o sea, del 2003 en adelante, ¿cuál de estos 4 principios se abandonó? Ninguno. Ninguno. Es decir, no se dio marcha atrás en ninguno de estos 4 principios. Hay una continuidad de la política energética con la política energética de la década del 90. Las empresas públicas eran los instrumentos de política energética, las acciones eran normativas y dispositivas, se va desde empresas públicas hacia fuertemente actores privados, lo cual significa que el sistema es mucho más complejo. Cuando yo hago una reforma estructural de estas características y le doy un mayor rol al mecanismo de lo que se llama el mecanismo de decisión descentralizada, lo que necesito es más Estado que antes, no menos Estado que antes. Ahora tengo que, de alguna manera, cambiar los comportamientos de esos actores a través de mecanismos indirectos. Y entonces esos mecanismos indirectos son más complejos. Entonces, cuando yo hablo de un proceso de reforma estructural, como es este, digamos, y hablo y lo pongo a la par de un principio de subsidiariedad del Estado, estoy medio diciendo alguna cosa que en algún punto no cierra adecuadamente, digamos, porque si ustedes, por ejemplo, observan el tamaño que tiene
la Agencia de Energía de los Estados Unidos y ven cuántas miles de personas tiene trabajando, se van a dar cuenta de la importancia que tiene el Estado en la política energética de los Estados Unidos, por ejemplo, que es a veces tomado como referente de ese esquema de, entre comillas, liberalismo, ¿no es cierto? Entonces, esto significa mucho mayor complejidad y esto significa un Estado mucho más inteligente, un Estado mucho más capaz, un Estado con instrumentos mucho más adecuados. Y ese es el gran retraso que tiene, por ejemplo, no solo Argentina, sino la mayoría de los países de América Latina, en el diseño y la implementación de políticas públicas. Es decir, no han sabido adaptarse de alguna manera a este cambio de contexto, a esta dinámica que se da a nivel global y también a nivel regional. Esta es la matriz energética argentina. Puse 2008 acá porque es la última información oficial de la Secretaría de Energía. O sea, no hay información oficial después del 2008. Entonces, esto es una transparencia inclusive de Cameron, de la presentación de Cameron. Entonces, acá se ve el crecimiento del consumo de energía, la estructura, donde fundamentalmente sigue, fíjense que ha habido una sustitución de petróleo por gas natural, pero la matriz energética sigue dominada en un 90% por las fuentes fósiles, o sea, petróleo y gas natural representan prácticamente el 90% de esta matriz energética. El carbón es algo así como el 1 y pico por ciento, las renovables el 3%, la hidro el 4% y la nuclear aproximadamente el 2%. Esta es la evolución de la matriz energética argentina desde 1970, para tomar un periodo, una perspectiva un poco más amplia de alguna manera. Y lo que quiero destacar de esto, porque también se ha hecho referencia, por ejemplo, argumentando que hubo un crecimiento muy fuerte del consumo de energía en los últimos años y que eso fue un problema. Acá están las tasas de crecimiento por décadas. 70-80, 3,3% anual acumulativo del crecimiento de la oferta primaria de energía e importaciones. La década del 90, perdón, 80-90, que fue la llamada década perdida para América Latina y Argentina inclusive, el 1,1% anual acumulativo. La década del 90, el 3% anual acumulativo. La década del 2000, el 1,9% anual acumulativo de crecimiento de la oferta de energía. O sea, no fue un crecimiento que estuvo por encima de lo que históricamente mostraba el sistema. En la década del 90 había crecido mucho más, en la década del 70 había crecido mucho más. Entonces, este es un tema también para desmistificar ese tema de que hubo un crecimiento tremendo del consumo de energía. No es cierto, no es así. Estos números sí son. Los números son los números, como dice uno, ¿no es cierto? Bueno, esto es la estructura, como ustedes ven, sigue siendo, fíjense, el crecimiento del gas natural y la disminución del petróleo, pero sigue manteniendo la participación del 90% de fuentes fósiles, o sea que se produjo una sustitución entre una fuente fósil por otra fuente fósil, pero no hubo una penetración. Lo que yo les decía hoy, fíjese, esto llega más o menos hasta la década del 90. Fíjese que hasta la década del 90 uno veía un proceso de crecimiento de las otras fuentes energéticas, ¿no es cierto? De la hidro, de la nuclear. Y eso se interrumpe de ahí en adelante. De ahí en adelante la participación de esa fuente queda congelada, prácticamente. Si todo se vuelca, todo el crecimiento de consumo de energía se volcó a petróleo y gas natural fundamentalmente. O a electricidad, pero electricidad generada ¿cómo? Con gas natural. Esta es la matriz de generación eléctrica. Las fósiles representan aproximadamente el 60%, las renovables el 33% y la nuclear el 6%. Esta estructura del 2008, como le dije ahí, pero esto no se debe haber modificado sustantivamente. Esta es la relación entre energía y economía. Este es un gráfico que yo lo pongo porque a mí me llama la atención, ¿no? La tasa de crecimiento del Producto Bruto en promedio da aproximadamente un 7%. Para el periodo, acá estamos en el pozo, ¿no es cierto? Esto es 2002 hasta el 2009 aproximadamente. Y la tasa de crecimiento del consumo de energía, usted me preguntaba, en ese mismo periodo es del 4,5%. Lo cual llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque históricamente la elasticidad de energía PBI en Argentina fue de 1. Es decir, el Producto Bruto crecía el 7%, el consumo de energía crecía el 7%. Resulta que ahora la actividad económica creció más del 7% y el consumo de energía menos del 5%. Alguno de los dos números me da dudas. Y yo le voy a dar mi opinión como economista. Estos son valores físicos. Estos son valores del INDEC.
¿Realmente la economía argentina creció a tasa china? Tengo mis dudas. Y la relación entre energía y economía me da fundamento para tener dudas. Si no, esto significa que acá hubo un crecimiento de la eficiencia energética fenomenal, de casi el 40%. Esta es la producción convencional de reserva de petróleos. Nosotros estamos en este punto, es decir, la reserva de petróleo convencional en Argentina están a punto de agotarse. Cuando hablo de reserva convencional me refiero a reservas de petróleo convencional en los yacimientos conocidos, en las cuencas que están en explotación. Eso no quiere decir que desde el punto de vista de los recursos últimos el petróleo se está terminando en Argentina, pero hay que empezar a explorar en otras cuencas y no en las cuencas conocidas, por ejemplo offshore. Pero el petróleo convencional en las cuencas conocidas, es esta la situación y esto es irreversible, esto se termina. Y se termina, no importa qué precio yo le ponga y no importa qué política haga, se termina, porque no hay más, en las cuencas conocidas. Y estos son análisis geológicos fundados. Fíjense, esta es la producción de petróleo, la azul, la evolución del consumo interno de petróleo, la producción para el consumo interno, la roja es las exportaciones. Fíjense lo que pasó a partir de la década del 90, ¿no es cierto? ¿Qué hicimos? Empezamos a exportar el petróleo que no teníamos. ¿Se acuerdan de la libre disponibilidad? Bueno, esta diferencia que está acá es una suma significativa, es aproximadamente entre el 8 y el 10% del consumo total de petróleo. Entonces se exportó una cantidad de petróleo, obviamente esta exportación está declinando ahora. Fíjense que hoy es noticia en el diario que volvieron a poner en práctica esta resolución del petróleo plus y refino plus, tratando de ¿qué? De levantar la producción y las exportaciones de petróleo. Notablemente, digamos, nos estamos quedando sin petróleo, pero necesitamos ¿qué cosa? ¿Se acuerdan las condiciones de borde, digamos, locales? Necesitamos cash. Y la forma de tener cash es hipotecando el futuro. O sea, sigamos exportando petróleo, aunque sabemos que se va a terminar, pero por lo menos tenemos cash ahora, corto plazo. Bueno, el tema del gas es muy complejo. ¿Por qué? Porque el tema del gas tiene en este momento la participación más importante en nuestra matriz energética, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? El gas representa casi el 50% de la matriz energética. Con lo cual, el tema del gas es un tema complejo, porque si yo quiero efectivamente tener gas en boca de pozo, tengo que ver qué estrategia hago en este caso. Esto va a impactar, si yo aumento los precios acá, esto va a impactar sobre la generación de electricidad y sobre el consumo de gas en todas las actividades productivas, de alguna manera. O sea, acá tengo conflictos que me pueden generar una situación de gobernabilidad seria en el sistema. Es decir, bueno, ¿cuál es la estrategia que voy a hacer en el tema del gas natural? Con los precios actuales, la producción no va a aumentar. Pero si yo aumento los precios, todo eso se va a tener que trasladar necesariamente aguas abajo. De cualquier manera, como ustedes saben, en este momento se está reconociendo entre 2 y 3 dólares por millón de BTU al crudo que se produce en yacimiento y se está importando a 17 dólares el millón de BTU, digamos. Yo tengo un gap muy grande entre el precio interno y el precio de importación, digamos. Eso lo tengo que... Y el que se importa de Bolivia está en alrededor de entre 7 y 10 dólares el millón de BTU. Entonces tengo que cerrar ese gap entre los costos, los precios internos y los precios de frontera, por decirlo de alguna manera, pero eso va a impactar sobre el consumo interno necesariamente cuando yo tengo un 50% de la generación de electricidad en base a gas, por ejemplo. ¿Y con qué sustituyo ese gas? En el corto plazo, ¿con qué? Con diésel, y el diésel es más caro que el gas.